Es indudable que el mejor escenario para el PSOE era un Podemos que se debilitara por una vía de agua interna. Para la derecha, igualmente, el mejor escenario era que la izquierda fuera dividida. Curiosamente, el mejor escenario para Esquerra Republicana de Cataluña, que quiere convertirse en la fuerza hegemónica en Cataluña, es dividir a la fuerza política que le ganó 2 elecciones generales. Y ahí es donde nace el rufián estadista, tan lejos del que tumbó los presupuestos del PSOE o del de los demonizados tuits con monedas de plata. El mejor escenario para un sistema que quiere salir definitivamente de la amenaza que le supuso el 15M es la irrupción de una fuerza política que despolitice, que cambie cualquier lucha del pasado por un relato blando que olvide los conflictos. Si puedes vender ilusión, ¿para qué vas a acordarte de los 13 malditos millones de españoles en riesgo de pobreza? Si olvidas las luchas que consiguieron los avances, es verdad que pones esas luchas en peligro, pero la propaganda es más colorida y te ahorras parecer un gruñón que criticas todo. El mejor escenario para que el miedo no cambie de bando, es decir, a los de abajo, que se tranquilicen y que no pidan demasiado. El mejor escenario para los poderes económicos tras la crisis electoral del PP por culpa de la corrupción y de su mala gestión era crear un Podemos de derechas. El mejor escenario para los poderes económicos tras la crisis electoral del PSOE por los ERE y por los recortes era crear un Podemos de centro. El mejor escenario para el bipartidismo, para regresar al pasado, pasa por el hundimiento de Ciudadanos y por la desaparición de Unidas Podemos. De la debacle de Ciudadanos ya se ha encargado Rivera, desobedeciendo a sus financistas. Rivera, que te pusieron ahí para obedecer y terminará obedeciendo. En cambio, como la debacle de Unidas Podemos no han sido capaces de lograrla, pese a 5 años de cloacas, ¿qué hacer? Porque ahí siguen los 3,7 millones de votos. Millones de votos que, como dijo Carmen Calvo a Esperanza Aguirre, tienen que regresarlos a la España oficial como sea. ¿Por qué atacan a Pablo Iglesias? Pues porque no han podido comprarlo. Y por eso tienen que intentar acabar con él. El sistema, lo dijo Sánchez, prefiere a otros antes que Iglesias. Otros que le regalen los votos, aunque incumplan el programa electoral con el que se han presentado. La enorme ambición de Rejón es la alfombra roja que necesitaba el sistema para convencerle. Ya no hay becas Black, ya no hay Venezuela, pederastas, bolivarianos, democracia interna, cosas que nunca debieron existir, que se usaban solamente para atacar a Rejón porque estaba en Podemos y que hoy se evaporan. ¿Por qué los mismos medios que hace un año atacaban con mentiras a Errejón hoy lo alaban? ¿Será que al sistema le viene bien un Podemos de centro? Cuando veo lo poco que dura la coherencia, cuando veo lo poco que dura la lealtad a los votantes por parte de la nueva política, me entristezco. Cuando veo que la ambición vuelve a hacer de las suyas, me entristezco. Y es verdad que me dan ganas de mandarlo todo a la mierda, porque esto ya lo he visto muchas veces en muchos sitios. Siempre encuentran a alguien para hacer esa tarea. Pero no tiro la toalla. No tiro la toalla, pero os mentiría si no os dijera que sí, que me entristezco. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Decía San Ignacio de Loyola que en tiempos de crisis no hacer mudanza, pero da susto. Parece que la estable Gran Bretaña se hunde, parece que el calentamiento global está amenazando nuestra más absoluta tranquilidad, parece que el sistema de partidos constantemente tiene sus microterremotos y al final, lo más terrible, el Estado social de posguerra parece que se está disolviendo sin que nadie se dé cuenta, asustados por la lucha entre Estados Unidos y China, asustados por el cambio climático, asustados por la migración, asustados por las guerras, asustados por el desempleo. Pues para encontrar un poco de luz, qué mejor que preguntar a un partido que nació para intentar alumbrar tanta zona oscura. Hoy tenemos a una persona que me consta que ha hecho lo indecible para intentar construir un nuevo rumbo. El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, mi querido amigo Pablo Echenique. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Cómo estás? Encantado. Vamos a ello. Pablo, dicen que la negociación de investidura fracasó por culpa de las personas que lo pusieron en marcha. Y a mí me recordaba un poco a esa manera de estudiarla y explicar la historia sobre la base de héroes, ¿no? Como si no hubiera circunstancias objetivas, estructuras, intereses. Bueno, creo que afortunadamente hace unos días Pedro Sánchez lo dejó clarísimo, zanjando este debate. Creo que cuando Pedro Sánchez dice en una entrevista en prime time con Ferreras que si hubiera ministros de Unidas Podemos él no podría dormir, está zanjando este debate, está trasladando a la ciudadanía que en ningún momento hubo voluntad de llegar a un ya no era acuerdo. Pablo Iglesias, sino que eran las políticas que representaba Unidas Podemos. Sí, esto habría que preguntárselo al PSOE, pero todo indica que, como muy bien comentabas antes de empezar la entrevista, bueno, el PSOE calcula que puede venir una recesión, calcula que le pueden pedir desde ciertos poderes que los recortes se vuelvan a hacer por abajo, se vuelvan a hacer en los salarios de la gente humilde, en los servicios públicos, y él, bueno, pues está buscando aliados para poder hacer esos recortes por abajo, y sabe que si nosotros estuviéramos en el gobierno no permitiríamos que los recortes se hagan por abajo. Yo creo que tiene razón Pedro Sánchez en la medida en que viviría mucho más tranquilo si gobernase la Moncloa con el PP o con Ciudadanos, porque gobernar con Unidas Podemos implicaría confrontar al Banco Central Europeo, implicaría confrontar pues a las grandes estructuras de la patronal española y europea, implicaría de alguna manera recuperar esos aspectos de redistribución de la renta, que es lo que está ahora mismo en juego en Europa. Sí, en cierto sentido lo que estás diciendo es que en esa última entrevista Pedro Sánchez dice la verdad. Y dice la verdad en el último capítulo de la serie. Las series y las películas, normalmente entiendes todo lo que ha pasado antes, ¿no? Todo el argumento y todos los giros argumentales que ha habido antes. Si la película es buena, si la serie es buena, se entienden al final. Y en ese final, en el que Pedro Sánchez dice la verdad, dice que le costaría dormir, posiblemente porque le llamarían los dueños del oligopolio eléctrico, posiblemente... Ella sufrió los medios de comunicación, ¿no?, atacándole, y parece que le ha hecho mella. Bueno, o a lo mejor hay algo más de fondo, a lo mejor lo que hay de fondo es lo que comentábamos, el programa político. Pedro Sánchez sabe que si hace un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, nosotros vamos a apretar muy fuerte para que se derogue la reforma laboral, para que se regulen los precios de los alquileres o para que se luche de verdad contra el cambio climático, cosa que con un aliado neoliberal como Ciudadanos es evidente que no se va a poder hacer. ¿Qué le quitaría más el sueño a Pedro Sánchez? ¿Publicar la lista de la amnistía fiscal o no publicarla? Bueno, creo que lo ha dejado claro de nuevo. Le quitaría más el sueño a él publicarla. ¿Por qué? A saber quién está en esa lista de amnistiados fiscales, ¿no? Él prometió más de 5 veces en campaña que era una de las primeras cosas que iba a hacer, y en cuanto llegó al gobierno dijo ese famoso no se puede, ¿no? Él prometió también a sus bases que le iba a preguntar acerca de una alianza, en este caso con Unidas Podemos o cualquier otro tipo de alianza, y tampoco lo ha hecho. Tampoco lo ha hecho. ¿Le quitaría el sueño hacerlo? Bueno, hay mucha gente del Partido Socialista que ve con buenos ojos que haya un gobierno que ponga encima de la mesa los problemas de la gente, que se dedique a defender a la gente trabajadora, a las pequeñas empresas, a los autónomos, y además que no tenga miedo, y yo creo que esto es clave, de confrontar con los poderosos si hace falta para garantizar esos derechos. Creo que lo dejó bastante claro, y creo efectivamente que hay gente del PSOE que le gustaría ese escenario, y lo vimos de hecho en la noche electoral cuando mucha gente le decía con Rivera no a las puertas de Ferraz. Creo que significaba eso lo que le estaban diciendo, no tanto con quién, ¿no?, en términos de relaciones de partidos, sino en términos de políticas y de programa. Hay gente que me ha pedido que te pregunte cómo es posible que estuvierais tantas horas sentadas
Yone Belarra, tú y otros compañeros con Carmen Calvo, Adriana Lastra y María Jesús Montero, y no se avanzase nada. ¿Qué hace uno durante 3, 4 horas si no llega al más mínimo consenso de nada? Bueno, efectivamente nosotros tampoco lo entendíamos. Nosotros tampoco entendíamos por qué no había ningún tipo de avance. Llegamos a pensar en un momento dado de la negociación que era sincera, la voluntad de Pedro Sánchez de hacer un acuerdo de coalición. Llegamos a creernos que iba a haber un gobierno de coalición porque había dicho Pedro Sánchez que el único escollo era Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias, en un gesto que no se le pide a ningún líder político, aceptó no ser una excusa del PSOE, pero efectivamente en aquellas reuniones era imposible avanzar. Yo, por romper una lanza en favor de las negociadoras del PSOE, creo que iban con un mandato imposible. Creo que iban con el mandato de buscar excusas también en la mesa de negociación, y por eso no era una verdadera mesa de negociación, sino que servía a otro propósito, que, como digo, al final de la película, con Pedro Sánchez diciendo que no podría dormir si tuviera ministros de Podemos en el gobierno, creo que queda claro qué significaban, ¿no?, aquellas mesas de negociación. ¿Te ha mirado a ti a los ojos Carmen Calvo y te ha dicho por qué una propuesta que valía hace 2 meses no vale después, y por qué caduca una propuesta política? No, nunca lo llegaron a explicar. Nos daban argumentos que no son argumentos de peso, que no son argumentos políticos, que no son argumentos materiales. Nos decían cosas como el tren ya pasó o ya os lo advertimos. Claro, esto digamos, es algo que le puede decir una madre a su niño cuando le quiere castigar, pero para algo tan serio como el Gobierno de España no se entiende que una oferta pues caduque como un yogur a las 48 horas, y de hecho creo que es otra señal más de que nunca quisieron un gobierno de coalición. Las únicas socialdemocracias que han aguantado en Europa son las que se han aproximado a la izquierda, es decir, en el caso de Portugal, por ejemplo, ¿no?, por esa cercanía con el bloque de izquierda y con el Partido Comunista Portugués, y en España, de manera más evidente, por esa podemización del discurso de Pedro Sánchez. Sin embargo, todo parece indicar que con quien quiere realmente gobernar es con la derecha, con Ciudadanos o con el Partido Popular. No lo entiendo, porque implicaría repetir eso que ha acabado con las socialdemocracias en Europa. Sí, es uno de los pocos planes racionales que podrían explicar lo que ha hecho Pedro Sánchez a lo largo de estos meses. Yo le he dado muchas vueltas a la cabeza, porque siempre intento entender las razones, ¿no?, del adversario político, y me gusta imaginar que el adversario es un agente racional, que tiene un plan, que tiene una estrategia, que tiene un objetivo, y que eso explica sus acciones, que de otra manera son difíciles de explicar. Y es uno de los pocos planes racionales que se me ocurren, que pretenda ablandar a Ciudadanos en una nueva cita electoral para que esté más débil Albert Rivera después del 10 de noviembre y le ponga más fácil un gobierno acordado con él, cosa que, por otro lado, ya en los últimos minutos de esta legislatura ya dejó ver Albert Rivera que sería posible. Yo creo que si Albert Rivera hace esa propuesta de último minuto una semana antes, hoy hay gobierno, y es un gobierno que nace de un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE. Durante la transición, la COE, recuerdo, la patronal española hizo campaña incluso contra los pactos de la Moncloa, ¿no?, una cosa muy fuerte. Creo que la última vez que ha opinado con tanta rotundidad ha sido en contra del gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos y a favor de las elecciones. Eso implica que la COE está convencida de que después de las elecciones no va a haber un gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos. ¿Qué espera la patronal española? Bueno, en primer lugar, creo que hay que recordar que muchos poderes, muchas voces mediáticas, muchos partidos pensaban que era imposible que un partido sin financiación bancaria existiera o tuviera un buen resultado. Nos desafiaron a la gente corriente a presentarnos a las elecciones. Mucha gente poderosa intentó machacar el mensaje de que era imposible una moción de censura para echar a Mariano Rajoy. Costó mucho convencer al PSOE, o, si me permites, obligar al PSOE a tomar esa senda.
España ha cambiado, nuestro pueblo, nuestra sociedad ha evolucionado, se ha modernizado y tanto la COE como los partidos del bipartidismo, el PSOE en particular, suelen llegar tarde a los cambios que ha experimentado nuestro país. Yo creo que el siguiente gobierno va a ser de coalición, porque es lo normal en todas las comunidades autónomas y en el conjunto de Europa. La única duda es si va a ser pues, de signo progresista o de signo conservador. Estamos viendo prácticamente copando todos los medios de comunicación el anuncio del partido de Errejón, que además que lo llaman así, el partido de Errejón, ¿no? De una sola persona, que llama la atención cuando en Madrid se presentaron como contrapartidos, ¿no? Era como una plataforma, la plataforma de Manuela Carmena y de Errejón contra los partidos políticos, y ahora parece que da un giro, ¿no? Ha dicho Pablo Iglesias que ve legítimo y previsible, ¿no? El hecho de que Íñigo Errejón se presente a esas elecciones. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hay que aceptar, digamos, en democracia no es un problema que haya formaciones políticas. Además, creo que cuando uno piensa diferente y se presenta con otra formación política, bueno, pues está dejando las cosas claras y yendo de frente, ¿no? Y si bien hemos criticado en el pasado otras actitudes, creo que en este caso, bueno, tiene un proyecto diferente, decide presentarse a las elecciones, los ciudadanos decidirán y creo que darán el justo valor pues, a lo que cada uno hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Yo tengo la sensación de que los medios están tratando, ¿no?, a Errejón como trataron a Rivera. Todavía no se sabe dónde se presentan y hay encuestas que le dan diputados inédito, ¿no?, en el conjunto de Europa para un partido que se presenta por primera vez en estas circunstancias. Hay como digitales que abren a 5 columnas. Si cuando estaba en Podemos le mencionaban la inexistente beca Black, le mencionaban que si estábamos con pederastas, le mencionaban que si Venezuela, le mencionaban todo tipo de barbaridades, de repente todo se disuelve. Yo he de presuponer, porque para las líneas editoriales de los medios de comunicación en España, este tipo de partidos, como el que representa Errejón, le resultan amistosos. Bueno, yo creo que efectivamente hay una tendencia a hablar más de los partidos y de las relaciones entre los partidos que hablar de los problemas de la ciudadanía. Creo que en el fondo es una manera de no hablar de los problemas de la ciudadanía. Creo que lo que sería interesante en esta campaña, creo además que los que vamos a participar de ella nos tenemos que forzar porque sea así, es que se pongan encima de la mesa qué va a hacer cada partido y en qué medida cada partido va a defender los derechos de la gente corriente y si hace falta enfrentarse a los poderosos, lo va a hacer. Y si hace falta pues ponerse firme frente a los que quieren volver al bipartidismo y frente a los que dicen que hay 4 millones de votos en España que no tienen derecho a formar parte del gobierno, pues están haciendo lo correcto o no. Creo que es de esto de lo que tenemos que intentar hablar, aunque es verdad y es algo ampliamente conocido que, bueno, resulta más interesante, por lo visto, para los medios de comunicación hablar de las personas, los partidos y las relaciones entre ellos. Creo que a la gente esto le importa bastante menos que las soluciones que tenemos para que puedan llegar a fin de mes. Sé que eres científico y no politólogo, pero déjame comentarte que siempre he pensado que Errejón ha leído mal a Laclau. Tan es así que la compañera de Laclau, Chantal Mouffe, sus últimos trabajos hablan de un populismo de izquierdas, para que en nombre de Laclau no se formen partidos populistas de derechas. Tengo la sensación de que el discurso, ¿no?, que ha acompañado al entorno de Errejón despolitiza, cuando realmente lo que ha cambiado en la política en España, y si Urdangarín está en la cárcel, si hemos logrado el salario de 900 euros, si hay perspectivas de derogar las reformas laborales, es por el 15M. Y lo que consiguió el 15M fue volvernos a politizar. Es que antes no había ni tertulias en televisión. Y tengo la sensación de que esta idea de Laclau de buscar los marcos ganadores, de intentar guiarlo todo por la figura de un líder, lo que hace es despolitizar otra vez a nuestra sociedad. A mí me gusta últimamente que se habla mucho de relato, ¿no? Porque, bueno, relato para la gente que nos está escuchando es lo que antes se llamaban milongas o cuentos chinos, ¿no? Pero
hay pues, partidos que parece que basan su acción política en el relato y no en lo sustantivo, no en su programa, en sus hechos y en sus acciones. Y a mí me gusta mucho decir, cuando tenemos reuniones de estrategia en Podemos, que el mejor argumentario es la verdad. Y esto... Decía Lasalle que la verdad es revolucionaria. Sí, y no solo es revolucionaria, es incluso la mejor opción en comunicación política, porque para mantener la mentira viva hace falta mucha potencia de fuego, hace falta gastarse muchos millones de euros manteniendo la mentira viva, porque la mentira es más inestable que la verdad. Y sin embargo, la verdad, bueno, hay muchos que la cuestionan y la niegan para intentar sacar votos, pero aguanta mejor los ataques, y creo que es una de las características que modestamente tenemos. Creo que nosotros hemos cometido errores, creo que es evidente y la gente los ha visto, pero no hemos cometido el error de mentirle a la gente o de decirle lo que quiere escuchar. Nosotros intentamos decir lo que pensamos y lo que creemos que es verdad. Para despedirnos, habéis planteado esta semana, que va a culminar con esta manifestación contra el calentamiento global, que quizá lo más grave que le pasa a nuestro país es precisamente eso, un calentamiento global que tiene que ver con un sistema económico, que tiene que ver con las enormes desigualdades que al final intuimos que van a pagar los mismos. Claro, esta de nuevo es un tema muy importante en el que hay que explicar bien las fuentes del problema. Ahora mismo se abre paso un discurso que parece venir a decir que el cambio climático lo vamos a frenar si cada uno de nosotros en nuestra vida privada usamos menos plástico o reciclamos. Y eso está muy bien, y eso hay que hacerlo, pero es evidente que no hay una crisis climática en el mundo por culpa de la gente individual en su vida cotidiana. Es evidente que son las petroleras, que son los oligopolios eléctricos, pues los que están en un camino, digamos, sin rumbo, cortoplacista, buscando el beneficio antes que la salud de la gente, que la salud del ecosistema y que la salud del planeta. Nosotros hemos presentado hoy medidas en este sentido, porque a todo el mundo se le llena la boca, todo el mundo es verde, ¿no?, en esta época, pero sin sacar las conclusiones. Claro, y sin proponer soluciones reales al problema. A mí me gustó leer una carta que ha escrito Greta Thunberg, que está teniendo mucha relevancia mediática. Yo pensaba que iban a utilizar su imagen para descafeinar el ecologismo, y me gustó leer en esa carta que escribió que ella señala a las grandes corporaciones eléctricas y petrolíferas como los causantes del cambio climático. Esto es clave. Uno tiene que explicarle a la gente que si uno no se atreve a enfrentarse al oligopolio eléctrico, si uno no se atreve a hacer una empresa pública de energía, si uno no se atreve a derogar el impuesto al sol, a favorecer las renovables con inversión pública, a hacer una reforma fiscal para que paguen más impuestos las grandes fortunas y poder financiar una transición ecológica, no se va a poder luchar contra el cambio climático. Creo que esto es importante decirlo, y esto, bueno, pues esta mañana hemos querido lanzar propuestas en esta dirección. Seguramente también, y eso sí que nos corresponde a todos nosotros, comer un poquito menos de carne, ¿no?, que es muy relevante en el calentamiento global, ¿no? Esa construcción, ¿no?, de pastos, ¿no?, para ganado estabulado, que al final solamente sirve para un consumo innecesario y desmesurado de carne, igual que también las armas, ¿no? Las armas y las guerras son también un factor enorme de calentamiento global. Pablo Echenique, muchísimas gracias por acompañarnos. Dentro de poco vamos a saber qué ocurre con la sentencia del Procés. Tenemos a Rufián de estadista, ¿no?, de hombre de Estado. Ya no hay esos malditos tuits, ¿no?, que le regañaban, ni existen esos comportamientos, ¿no?, que le generaban tanto rechazo, y ahora es un hombre de Estado. Parece que también Esquerra tiene cierto interés, ¿no?, en golpear a Podemos. Bueno, sale barato golpear a Unidas Podemos, incluso más que salir barato, a veces es incluso rentable. ¿Enfrentáis la campaña electoral con optimismo? Sí, yo siempre he confiado, yo soy un optimista antropológico, y creo que no es una cosa de convicción, creo que es una cosa de hechos. Creo que nuestro pueblo es un pueblo inteligente y es un pueblo decente, y que a pesar de todos los intereses por manipular la opinión pública,
la modernidad, el cambio, la solidaridad, la fraternidad popular se va abriendo paso en España y yo creo que eso se va a ver en las urnas. Y no queríamos elecciones, pensábamos que era mejor formar un gobierno de coalición, pero una vez que Pedro Sánchez nos ha arrastrado a ellas, pues las vamos a hacer humildemente como lo hacemos siempre, respetando a la gente, diciéndole la verdad y que cada uno ponga a los diferentes partidos en su sitio. ¿Y vais a pedir dinero a los bancos? No. ¿Nos vamos? ¿No vais a pedir dinero a los bancos? No. Me alegro. Y al INCO tampoco. Tampoco al ICO. Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno. Yo hoy tengo un día triste, pero me has quitado un poquito de la tristeza. Y me alegra que no pidáis dinero a los bancos. En un momento en donde parece que los grandes partidos no tienen problema en ir a elecciones, a elecciones y a elecciones porque lo pagáis vosotros, desobedientes. Muchas gracias. Un placer, Juan Carlos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. La decisión de Ecuador, el pasado 17 de septiembre, de retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, no sorprendió. En realidad, el presidente Lenín Moreno está haciendo todo lo posible para quitarse de encima aquel legado de Rafael Correa. Aunque ellos trabajaron juntos para la elección de Lenín Moreno ha roto prácticamente con todo aquello que lo involucraba de manera conjunta con Rafael Correa. Y la decisión de retirarse de la UNASUR está en esta línea. Recordemos que la UNASUR es la Unión de Naciones Suramericanas, compuesta por los 12 países que están geográficamente en América del Sur y que para Rafael Correa y para Ecuador era muy importante, porque la sede central de la UNASUR está en Quito y habían convertido, en cierta manera, a Quito en la capital de Sudamérica. Pero esto es una decisión política. De la misma manera que en Europa fue una decisión política comenzar a trabajar para la Unión Europea e ir ampliándose incluso después de la caída del muro de Berlín. Pero hay grandes diferencias con Europa. En primer lugar, está siempre en la sombra de los Estados Unidos. Y Estados Unidos ha considerado a América Latina como su patio trasero. Aquella famosa frase de la doctrina Monroe, América para los americanos, para Estados Unidos fue siempre fundamental. America first. America first. Por eso se opuso en su momento a que se llevara adelante un acuerdo como el Mercosur, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por eso a Estados Unidos tampoco le gustó la decisión de crear la UNASUR y mucho menos la decisión de crear la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con Cuba y sin Estados Unidos y Canadá. Estos tres organismos no están contrapuestos, son complementarios porque involucran cada vez más países y porque los bloques regionales, como bien se sabe en Europa, son muy importantes en lo diplomático, en lo económico, en lo político. Tener la UNASUR con fuerza permite negociar con China, con Rusia, con Europa, con Estados Unidos. Y por supuesto que Estados Unidos no querría que se consoliden estos organismos regionales. Vale la pena recordar que Estados Unidos, a través de sus funcionarios en los últimos años, de manera reiterada ha advertido de la presencia china y rusa en la región. Y esta presencia, por supuesto que ha sido muy positiva para muchos países de América Latina. El comercio con China ha crecido en desmedro en cierta medida de lo que significa el comercio con los Estados Unidos. Por ahora, la decisión parece irrevocable. Sin embargo, tiene que ver con cuestiones políticas. Hoy hay un cambio regional también porque probablemente dentro de poco tiempo Alberto Fernández se asuma como presidente de la Argentina y se sume al bloque progresista que sí plantea que la unión regional es muy importante. Y además, porque México, allá en el norte, ya ha planteado su decisión de asumir la presidencia de la CELAC desde el año que viene. Esto quiere decir que en los dos extremos de América Latina va a haber gobiernos progresistas que tienen como objetivo la integración regional. Y podemos suponer que esta medida tomada ahora por Ecuador será por lo menos transitoria.
Unidad es lo que pidieron las bases en Vistalegre 2. ¿Y qué ha hecho Íñigo Errejón? Pues lo mismo que Pedro Sánchez, con los que gritaron aquello de con Rivera no, con Rivera no. Lejos de unir y sumar, utilizó la financiación que le puso Unidas Podemos y las 11 personas liberadas para fundar un nuevo partido, y lo digo con mucha tristeza. El resultado, hoy, en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, gobiernan las derechas. Él sigue su carrera. Esta fórmula podría repetirse el próximo 10 de noviembre, para alegría de Pedro Sánchez y de los jefes de Pedro Sánchez. Divide y perderá a los pensionistas, los trabajadores, los universitarios, los que no pueden permitirse una sanidad privada, las víctimas de los fondos buitres. Nuestro partido es generoso, es la gran casa de la izquierda, ¿no? Y en esta gran casa de la izquierda pues ha entrado mucha gente a lo largo de los años. Seguramente Íñigo Errejón tiene su propio recorrido, seguirá, me imagino, la estela de Manuela Carmena, querrá seguir de independiente. Yo no sé lo que tiene en mente, pero en este partido las puertas están abiertas para entrar. Pelear contra los poderosos no es fácil, ni hace 40 años ni ahora. Las presiones son enormes y ellos tienen muchas herramientas. El PSOE, al contrario que Roma, puede pagar de muchas diferentes maneras, y una de ellas es promocionando y garantizando 0 ataques. Y la maquinaria hace ya unos meses que se puso en marcha. Y hay encuestas a pie de urna que dan al partido de Errejón entre 6 y 10 escaños. ¿Pero no había dicho Manuela Carmena que los partidos eran la peste? Consejos vendo. Como esto siga así, en unos días asistiremos a la canonización mediática de San Íñigo de Pozuelo, santo de las necesidades del PSOE. ¿O acaso no fue un asesor de Pedro Sánchez quien dijo aquello de «Vamos, Errejón, acaba con Podemos, que a nosotros no nos da el cuero»? Hoy estoy lleno de tristeza. Y claro que cualquier partido tiene el derecho a presentarse. Claro que en política cabe cualquier formulación que quiera defender lo que quiera defender. Pero me vais a permitir que hoy, nosotros que nacimos para hacer las cosas de manera diferente, tengamos un cierto duelo por ver que hay gente que la sigue haciendo de la misma manera. Hasta mañana, desobedientes.